Se llevaron a una mujer apache, y un vaquero legendario convirtió la noche en sentencia. Era una mañana tranquila en el asentamiento que se extendía entre los llanos y las montañas. El sol apenas comenzaba a iluminar los tejados de madera y los caminos polvorientos. En medio de todo esto, vivía Naya, una mujer apache conocida por su valentía y sabiduría. Sus ojos reflejaban la serenidad de quien ha aprendido a escuchar la tierra, y su caminar firme transmitía respeto a todos los que la conocían. Naya no solo era valorada por su comunidad, sino que también había logrado que muchos de los colonos cercanos la respetaran. Sabían que ella tenía un corazón justo y que sus decisiones, aunque firmes, buscaban siempre el bienestar de todos. Cada día de Naya comenzaba antes del amanecer. Se levantaba con los primeros rayos de luz, encendía un pequeño fuego y preparaba la comida de su familia. Mientras tanto, sus hermanos y vecinos se ocupaban de los animales y de los cultivos, pero Naya tenía una forma especial de combinar la tradición apache con algunas costumbres de los colonos. Su vida era sencilla, pero llena de significado. Cada gesto que hacía estaba pensado, y todos en el asentamiento sabían que podían contar con ella para resolver problemas o para mediar en disputas. En esos días, también se hablaba mucho de Jackson, un vaquero legendario que había pasado por varios pueblos del oeste dejando historias que la gente contaba como leyendas. Jackson no era un hombre que buscara fama, su única misión era ayudar a quienes sufrían injusticias. Se decía que podía cabalgar durante horas sin descanso, que su puntería era casi perfecta y que su conocimiento del terreno le permitía moverse sin ser detectado. Pero, sobre todo, se hablaba de su sentido de la justicia. Cualquier problema que tocaba, lo resolvía con valentía y con cuidado de no lastimar a los inocentes. Aquel día, Naya caminaba por el sendero que llevaba al río. La brisa matutina movía suavemente su cabello, y los sonidos de la naturaleza parecían acompañarla. Observaba cómo los niños del asentamiento jugaban entre las casas y cómo los adultos comenzaban sus labores cotidianas. Todo parecía normal, pero en la lejanía, entre las sombras de los árboles, algo inquietante se acercaba. Mientras tanto, Jackson descansaba en un rancho cercano, bebiendo agua y escuchando las noticias que llegaban de los pueblos que visitaba. Los rumores sobre ataques de forajidos habían empezado a circular, pero nadie sabía exactamente dónde ocurrirían. Jackson, acostumbrado a estas señales, se mantenía alerta, incluso cuando todo parecía tranquilo. Tenía un instinto que le decía cuando algo iba a suceder, y ese día, sin saber por qué, sentía una leve tensión en el aire. De vuelta en el asentamiento, Naya se encontró con su amiga Alina, quien le traía pan recién horneado. Las dos conversaban sobre las tareas del día, la cosecha y los animales, sin sospechar que una sombra comenzaba a acercarse cada vez más. Naya, siempre atenta, notaba pequeños detalles, ramas quebradas, el silencio extraño de los pájaros y un rastro de polvo que no correspondía con ningún visitante habitual. Su corazón, valiente pero prudente, le advertía que algo no estaba bien. Al mismo tiempo, en el rancho donde Jackson se encontraba, un mensajero llegó con noticias urgentes. Una mujer apache había sido vista con forajidos que se dirigían hacia el oeste. Sin necesidad de muchas palabras, Jackson comprendió la gravedad de la situación. Preparó su caballo, revisó su pistola y su cinturón, y se puso en camino con la rapidez de alguien que sabe que cada minuto cuenta. No había tiempo que perder, y su experiencia le decía que cada acción debía ser calculada. Naya, mientras tanto, continuaba su camino hacia el río, ajena a la presencia de los hombres que la observaban desde la distancia. Su mente estaba tranquila, pero su intuición seguía enviándole pequeñas señales de alerta. Cada paso que daba la acercaba a un momento que cambiaría su vida y la de toda la comunidad. La mañana avanzaba, y el sol comenzaba a calentar el terreno. El asentamiento parecía un lugar seguro, lleno de rutina y costumbre, pero la historia que estaba a punto de desarrollarse no tendría nada de ordinario. La valentía de Naya y la justicia de Jackson se cruzarían en un instante que ninguno de los dos olvidaría jamás.
La parte más importante de esta historia no era solo la vida diaria, sino la conexión entre personas que, aunque venían de mundos distintos, compartían un mismo valor, la valentía frente a la injusticia. Naya y Jackson, cada uno a su manera, representaban esa fuerza silenciosa que protege a los inocentes y que nunca permite que el miedo domine. Al caer la tarde, el asentamiento parecía aún tranquilo. Los niños corrían y reían, las mujeres preparaban la cena y los hombres arreglaban herramientas y animales. Todo indicaba normalidad, pero la tensión invisible comenzaba a acumularse en el aire. Los detalles pequeños, casi imperceptibles, señalaban que la calma era solo aparente. La historia de Naya no solo contaba la vida de una mujer fuerte, sino también la manera en que una comunidad entera podía mantenerse unida frente a los peligros que llegaban sin aviso. Cada acción de Naya, cada mirada, cada decisión, era parte de un hilo que la conectaba con su pueblo y con el destino que estaba a punto de enfrentarse a ella. Ese día terminó con un cielo rojo y naranja, mientras la brisa nocturna empezaba a enfriar el asentamiento. Naya regresó a su hogar, sin saber que la vida tranquila que había conocido estaba por cambiar para siempre. En algún lugar cercano, Jackson avanzaba con determinación, siguiendo un rastro que lo llevaría hasta ella. La historia apenas comenzaba, y la noche prometía revelar la valentía y la astucia de quienes se atrevían a enfrentar lo imposible. La noche cayó sobre el asentamiento como una manta silenciosa. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y el murmullo del río cercano era el único sonido constante. Naya, la mujer apache, había terminado sus tareas del día y se disponía a descansar, sin sospechar que en la oscuridad se acercaban sombras que cambiarían su vida. Aquellos hombres no eran simples viajeros, eran forajidos que habían oído hablar de ella y de la influencia que tenía sobre su comunidad. Su objetivo no era dañarla sin razón, sino capturarla y aprovecharse de su conocimiento y sus conexiones. El primer indicio de peligro fue un ruido extraño cerca de la cabaña donde Naya vivía. No era un sonido fuerte, pero su experiencia le permitió detectarlo. Sin hacer un movimiento brusco, se asomó por la ventana y vio figuras moviéndose con sigilo entre los árboles. Su corazón latió con fuerza, pero su mente se mantuvo clara. Sabía que debía actuar con cautela, que cualquier error podría ser fatal. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres irrumpieron en la cabaña. Naya se defendió con todas sus fuerzas, usando su agilidad y astucia. Logró esquivar los primeros intentos de capturarla, pero la cantidad de atacantes era demasiado grande. Los forajidos eran rápidos y estaban bien organizados. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, lograron rodearla y llevársela fuera de la vista de la comunidad. Su familia y vecinos escucharon los gritos y los pasos apresurados, pero antes de que pudieran intervenir, los secuestradores desaparecieron entre la oscuridad del desierto y los árboles. Al día siguiente, el asentamiento estaba en conmoción. Todos hablaban del secuestro, preguntándose cómo una mujer tan valiente había podido ser llevada sin que nadie pudiera detenerlo. La noticia llegó rápidamente a Jackson, el vaquero legendario, quien por coincidencia se encontraba en un rancho cercano. Cuando escuchó la historia, no dudó ni un instante. Conocía la reputación de Naya y sabía que ella no se rendiría fácilmente. Preparó su caballo, revisó sus armas y partió inmediatamente, siguiendo los pocos rastros que los forajidos habían dejado atrás. El viaje no fue sencillo. Jackson tuvo que atravesar terrenos difíciles, desde llanuras abiertas donde cualquier movimiento podía ser visto, hasta cañones estrechos donde el peligro acechaba a cada paso. Cada pista era un indicio, un rastro de polvo, una rama rota, huellas de caballos y botas en la tierra seca. Con cada señal, Jackson avanzaba, combinando su experiencia con la intuición que lo había convertido en leyenda. No buscaba venganza, ni fama. Su único objetivo era asegurarse de que Naya regresara a salvo. Mientras tanto, Naya no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Aunque estaba cautiva, su mente trabajaba sin descanso, buscando la manera de escapar.
Observaba a los secuestradores, estudiaba sus hábitos y esperaba el momento adecuado para actuar. Cada error que ellos cometían aumentaba sus posibilidades de liberarse. Sabía que la paciencia sería su mejor aliada, y que la oportunidad correcta llegaría si mantenía la calma. El tiempo pasaba y la tensión aumentaba. Jackson cabalgaba día y noche, enfrentándose a la fatiga y a la incertidumbre del camino. Cada encuentro con rastros frescos le daba esperanza, pero también lo hacía consciente de que los secuestradores eran peligrosos y que cualquier descuido podía arruinar la misión. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Cada paso que daba lo acercaba más a Naya, y la idea de dejar que la injusticia triunfara era algo que no podía aceptar. Los forajidos, por su parte, comenzaron a darse cuenta de que alguien los seguía. Aunque intentaron despistar a su perseguidor, Jackson conocía los trucos del desierto y podía anticipar sus movimientos. La noche y la distancia jugaban a su favor, pero él no dejaba que la fatiga debilitara su concentración. Cada decisión estaba calculada, cada paso planeado para reducir riesgos y aumentar las probabilidades de éxito. En el campamento donde mantenían cautiva a Naya, ella aprovechaba cada momento de descuido. Durante las noches, escuchaba los susurros de los hombres, las conversaciones que revelaban sus planes y sus errores. Usaba estas observaciones para planear su escape, combinando astucia con su profundo conocimiento de la naturaleza que la rodeaba. Cada detalle contaba, la posición de las fogatas, los turnos de vigilancia, los patrones de sueño de los hombres. Todo era información que podría salvarla. Mientras la tensión crecía, Jackson seguía acercándose. Su reputación como vaquero legendario no se basaba solo en la fuerza o la habilidad con el caballo y las armas, sino en su capacidad de pensar estratégicamente y mantener la calma incluso en situaciones extremas. Sabía que la precipitación podía poner en riesgo la vida de Naya, y por eso cada movimiento estaba medido con precisión. La relación entre la determinación de Naya y la persistencia de Jackson comenzaba a hacerse evidente. Aunque separados, ambos trabajaban hacia el mismo objetivo, sobrevivir y proteger la justicia. La mujer apache usaba su ingenio y conocimiento del terreno para mantenerse un paso adelante de sus secuestradores, mientras que el vaquero aplicaba su experiencia y habilidad para acortar la distancia y acercarse a ella sin ser detectado. Una noche, la situación alcanzó un punto crítico. Naya vio una oportunidad, uno de los secuestradores había descuidado la vigilancia, dejando una ruta de escape parcialmente abierta. Con cautela, se movió entre las sombras, evitando ser vista. Cada paso requería concentración, cada decisión podía ser la diferencia entre la libertad y el fracaso. La tensión era palpable, y la historia parecía suspendida en un hilo invisible. Al mismo tiempo, Jackson llegó a un desfiladero que le ofrecía una vista amplia del territorio. Desde allí, pudo observar movimientos sospechosos y notar patrones que los secuestradores creían ocultos. Su experiencia le permitió anticipar el momento exacto en que podría intervenir sin poner en peligro a Naya. Cada decisión estaba cargada de responsabilidad, pero su convicción de justicia era más fuerte que el miedo o la incertidumbre. Mientras la noche avanzaba, el campamento de los forajidos parecía tranquilo, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Naya, con cada minuto que pasaba, se acercaba más a una posible liberación. La valentía y el ingenio de la mujer apache demostraban que no dependía solo de la fuerza física para sobrevivir, su mente era su arma más poderosa. Por otro lado, Jackson continuaba su aproximación silenciosa. Cada sombra que cruzaba, cada susurro del viento, le proporcionaba información. Su paciencia era un testimonio de su carácter, sabía que la acción precipitada podía arruinar la misión y que el momento adecuado marcaría la diferencia entre el éxito y la tragedia. La parte más sorprendente de esta persecución era cómo la inteligencia y la valentía de ambos protagonistas comenzaban a entrelazarse. Naya no era simplemente una víctima, estaba activa, observando, aprendiendo y esperando su oportunidad. Jackson no era un salvador lejano, su presencia, aunque aún invisible, era una fuerza constante que acortaba el tiempo y el espacio entre la captura y la libertad.
A medida que la noche se adentraba en la madrugada, los movimientos dentro del campamento cambiaron. Los hombres, confiados y cansados, comenzaron a relajarse, sin darse cuenta de que la libertad estaba a punto de tocar la puerta. Naya notó una brecha en la vigilancia y preparó un plan que requería precisión, calma y rapidez. Cada acción estaba sincronizada con la expectativa de que Jackson podría intervenir en el momento exacto. La historia de esa noche no solo trataba del secuestro, sino del ingenio, la paciencia y la determinación de quienes enfrentan la injusticia. Naya demostraba que la valentía no siempre se mide en fuerza física, y Jackson mostraba que la justicia requiere estrategia y paciencia. Juntos, aunque separados, creaban una narrativa que transformaba la noche en una lucha silenciosa pero intensa por la libertad. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, todo indicaba que los momentos decisivos estaban por llegar. La tensión alcanzaba su punto máximo, y cada personaje estaba listo para actuar según su instinto y su preparación. Naya, cautiva pero no derrotada, se preparaba para intentar escapar. Jackson, acercándose silenciosamente, estaba listo para intervenir y asegurar que la justicia prevaleciera. La noche había sido larga, llena de tensión y de movimientos calculados. Pero la historia apenas comenzaba a mostrar su verdadero potencial. La valentía de la mujer apache y la determinación del vaquero legendario estaban a punto de converger en un enfrentamiento que marcaría la diferencia y cambiaría el destino de todos los involucrados. La madrugada se extendía sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos grisáceos y naranjas. Jackson avanzaba con cautela, guiado por su experiencia y por las pequeñas señales que indicaban la presencia de los secuestradores. Su caballo, fuerte y ágil, parecía comprender la importancia de cada paso, moviéndose sin hacer ruido, atravesando los senderos estrechos y las llanuras abiertas. Cada rama quebrada, cada huella fresca, era una pista que él interpretaba con precisión. Sabía que debía acercarse sin alertar a los hombres que tenían a Naya cautiva. Mientras tanto, Naya aprovechaba la confusión de la noche. Su mirada analizaba cada detalle del campamento, la posición de las fogatas, los hombres que vigilaban, los utensilios dispersos y los patrones de sueño de los forajidos. Había aprendido a observar sin ser vista, a anticipar los movimientos de quienes la mantenían prisionera. Cada gesto, cada sonido, era información que podría salvarle la vida. Aunque la fatiga empezaba a sentirse en sus músculos, su mente estaba alerta, clara y concentrada. El primer contacto entre Naya y la posibilidad de libertad se dio cuando uno de los guardias se apartó un momento, distraído por algo que brillaba en el suelo. Naya, con cuidado, se movió entre las sombras, buscando una salida. Sus pasos eran silenciosos, medidos, casi como si la tierra misma la ayudara a avanzar. Cada movimiento requería concentración absoluta, porque un solo error podía significar volver a caer en manos de los secuestradores. Jackson, desde un punto alto del terreno, observaba con atención. Podía ver movimientos que los hombres creían ocultos. Su experiencia le enseñaba a interpretar las señales pequeñas, un cambio de postura, un suspiro demasiado alto, un gesto inquieto. Con cada indicio, su corazón se aceleraba, pero su mente permanecía fría y calculadora. Sabía que la paciencia sería su mejor arma, y que la oportunidad correcta debía esperar hasta el momento preciso. Naya logró avanzar varios metros sin ser detectada, acercándose a un sendero que llevaba fuera del campamento. Cada paso la acercaba a la libertad, pero también al riesgo de ser descubierta. Sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo, aumentando su concentración y su capacidad de reacción. La mujer apache sabía que su conocimiento de la tierra y de los patrones humanos era lo que la mantenía viva. Cada sombra que se movía, cada sonido, era interpretado y convertido en estrategia. Los secuestradores comenzaron a notar algo extraño, objetos fuera de lugar, pequeñas huellas, una sensación de que alguien los observaba. Aunque intentaron reforzar la vigilancia, sus esfuerzos eran dispersos y desorganizados. La confianza que tenían en la oscuridad de la noche comenzaba a flaquear.
Jackson, desde la distancia, sonrió ligeramente. Sabía que la presión psicológica era tan efectiva como la fuerza física y que la paciencia de Naya estaba funcionando a su favor. De repente, uno de los hombres escuchó un ruido más fuerte que los anteriores. Se levantó, arma en mano, y avanzó hacia la dirección del sonido. Naya se escondió detrás de unas rocas, conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía serena. Había aprendido que el miedo era un obstáculo, y que solo la calma podía convertir la tensión en ventaja. Mientras tanto, Jackson avanzaba en paralelo, acercándose sin ser visto, evaluando el terreno y la posición de los hombres con precisión. La luz del sol comenzaba a filtrarse por el horizonte, iluminando el desierto con tonos dorados. Naya aprovechó la claridad parcial para moverse con más seguridad. Había identificado un pequeño cañón que podía usar como ruta de escape. Cada movimiento estaba planeado, pasos cortos, silenciosos, manteniendo la atención en los guardias y en cualquier obstáculo que pudiera surgir. Su estrategia combinaba ingenio y paciencia, dos armas que la habían mantenido viva durante toda su vida. Jackson, viendo la oportunidad, decidió actuar. Sabía que debía intervenir en el momento exacto para que Naya pudiera escapar sin riesgo. Cabalgó hacia una posición más cercana, utilizando el terreno como cobertura. Cada roca, cada arbusto, era un escudo invisible que lo mantenía oculto. Sus movimientos eran precisos, casi calculados como un baile, cada acción dirigida a proteger a la mujer apache y asegurar que los forajidos no tuvieran ventaja. El primer enfrentamiento ocurrió cuando un guardia, al notar un movimiento sospechoso, gritó una advertencia. Naya, rápida, se escondió detrás de una roca mientras el hombre avanzaba hacia ella. En ese instante, Jackson intervino desde la distancia, lanzando un disparo que no buscaba herir, sino distraer. El ruido sorprendió a los secuestradores y dio a Naya la oportunidad que necesitaba. Con agilidad, corrió hacia el cañón, moviéndose entre las sombras y usando cada obstáculo como protección. La persecución continuó, pero ahora con un ritmo diferente. Naya corría hacia la libertad, esquivando y calculando cada movimiento, mientras Jackson cubría su avance, anticipando los ataques de los hombres que intentaban detenerla. La coordinación implícita entre ambos, aunque no se conocían directamente, demostraba la conexión entre la valentía y la justicia. Cada paso que daba Naya, cada disparo de advertencia de Jackson, estaba sincronizado para mantener el equilibrio entre riesgo y oportunidad. Los forajidos, confundidos y asustados, comenzaron a dispersarse, intentando recuperar el control. Su organización se desmoronaba ante la astucia de Naya y la estrategia de Jackson. Cada error que cometían los acercaba más al fracaso, mientras la mujer apache avanzaba con determinación, enfocada en su objetivo, la libertad. La tensión era palpable, y cada segundo contaba en esta danza entre el miedo y la valentía. El cañón ofrecía rutas estrechas y peligrosas, pero Naya las conocía bien. Su conocimiento del terreno le permitía moverse con velocidad y seguridad, evitando los puntos donde podía ser atrapada. Jackson, por su parte, mantenía su posición estratégica, asegurándose de cubrir cualquier movimiento inesperado de los secuestradores. La coordinación entre ambos era perfecta, como si cada uno supiera instintivamente lo que el otro haría. En un momento, Naya tuvo que enfrentarse a un guardia que la alcanzó parcialmente. Sin violencia innecesaria, usó su ingenio para desequilibrarlo y aprovechar una pequeña abertura para continuar su escape. Cada acción estaba medida, cada movimiento era pensado con anticipación. Su habilidad para mantenerse tranquila bajo presión demostraba que la fuerza no siempre era física, sino mental y estratégica. Jackson, observando desde la distancia, se dio cuenta de que la mujer había encontrado un terreno favorable. Se movió rápidamente para interceptar a los hombres restantes, asegurándose de que Naya pudiera avanzar sin obstáculos. Su presencia, aunque invisible para los secuestradores, era suficiente para cambiar el rumbo del enfrentamiento.
Cada paso que daba era calculado para maximizar la seguridad y minimizar el riesgo. La persecución alcanzó su punto más intenso cuando los secuestradores intentaron reagruparse y cerrar el paso a Naya. Sin embargo, la mujer Apache estaba lista. Usando su conocimiento del terreno, guió a sus perseguidores hacia rutas complicadas donde su ventaja era clara. Jackson intervino en los momentos críticos, desviando la atención de los hombres y permitiendo que Naya mantuviera el control de la situación. Finalmente, tras horas de tensión y movimiento constante, Naya logró salir del cañón y alcanzar una zona más segura. Jackson se acercó rápidamente para asegurarse de que los últimos secuestradores no representaran una amenaza. La combinación de valentía, ingenio y estrategia había dado resultados. Naya estaba fuera del peligro inmediato, aunque la misión aún no había terminado. La persecución y los enfrentamientos habían demostrado la fuerza de la mujer Apache y la habilidad del vaquero legendario. La combinación de inteligencia, paciencia y coraje había permitido que la historia se desarrollara sin perder la tensión y la emoción. Cada momento estaba cargado de suspense, y cada decisión era crucial para la seguridad de Naya y la efectividad de Jackson. El amanecer iluminaba el desierto, mostrando el terreno marcado por la acción de la noche. Naya, aunque cansada, mantenía su determinación. Jackson, a su lado, observaba los movimientos de los hombres restantes, asegurándose de que ningún peligro quedara pendiente. La historia de aquella persecución no solo era un relato de fuga y defensa, sino una lección sobre valentía, ingenio y justicia. A medida que avanzaban hacia un lugar más seguro, la mujer Apache y el vaquero legendario comprendieron que su misión aún no había terminado. La noche les había mostrado la fuerza de la astucia y la importancia de la paciencia, pero también que la justicia requería acción decisiva en el momento correcto. Cada paso que daban los acercaba a la resolución, y la historia, llena de tensión y emoción, continuaba desarrollándose hacia un desenlace que sería recordado durante mucho tiempo. La noche había caído completamente sobre el desierto, tiñendo todo de un negro profundo. La luna apenas iluminaba el terreno, dejando sombras que se mezclaban con la oscuridad de los cañones y las colinas. Naya, la mujer Apache, y Jackson, el vaquero legendario, se movían con cautela, conscientes de que el enfrentamiento final se acercaba. Cada sonido del viento, cada crujido de las ramas, era un recordatorio de que la situación era peligrosa y que la paciencia sería clave. El campamento de los secuestradores estaba a la vista. La mujer Apache lo observaba desde un punto seguro, calculando cada detalle, la posición de los hombres, la ubicación de las fogatas y los caminos de entrada y salida. Su mente trabajaba rápidamente, diseñando un plan que le permitiera aprovechar cualquier error de los forajidos. Jackson estaba a su lado, manteniéndose en silencio, preparado para intervenir en el momento exacto. La tensión era palpable, y ambos sabían que la noche decidiría el destino de la mujer y la justicia de la situación. Naya se movió primero, usando la oscuridad como aliada. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles, mientras se acercaba al campamento. Observaba a los hombres que se movían distraídos, algunos charlando, otros descansando. Cada gesto que notaba le daba información valiosa para ajustar su estrategia. Sabía que no podía depender solo de la fuerza física, su astucia, rapidez y conocimiento del terreno serían decisivos. Jackson, desde una posición elevada, vigilaba cada movimiento. Su experiencia le permitía anticipar posibles emboscadas y calcular el mejor momento para intervenir. Sabía que cualquier acción precipitada podía poner en riesgo la vida de Naya, por lo que cada paso estaba cuidadosamente medido. Su habilidad para moverse sin ser detectado lo convertía en una sombra silenciosa que protegía a la mujer Apache sin que los secuestradores lo supieran. El primer contacto ocurrió cuando Naya logró acercarse lo suficiente a uno de los guardias. Sin hacer ruido, lo inmovilizó con rapidez y astucia, evitando cualquier confrontación violenta. Cada acción estaba diseñada para mantener la ventaja y reducir los riesgos. Su valentía y su ingenio demostraban que la fuerza no siempre era física,
a veces, la inteligencia y la estrategia eran más poderosas. Mientras Naya avanzaba, Jackson intervino desde la distancia. Sus movimientos eran precisos, cada disparo cuidadosamente dirigido no para herir, sino para distraer y confundir a los secuestradores. El ruido de los disparos resonó en el desierto, sorprendiendo a los hombres y creando la oportunidad perfecta para que Naya continuara su avance. La coordinación entre ambos, aunque silenciosa e implícita, era impecable. Los secuestradores comenzaron a reaccionar, pero su organización se desmoronaba rápidamente. La confusión generada por la astucia de Naya y la intervención de Jackson los hacía vulnerables. Algunos intentaron reagruparse, pero cada movimiento era anticipado. La mujer Apache, con su conocimiento del terreno, guiaba la acción y mantenía el control, mientras el vaquero legendario cubría su avance, asegurándose de que ningún hombre quedara sin vigilancia. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un grupo de secuestradores intentó rodear a Naya. Sin perder la calma, ella utilizó una ruta alternativa que había estudiado previamente. Sus pasos eran rápidos y seguros, moviéndose entre las sombras y utilizando el terreno como defensa natural. Jackson, viendo la maniobra, ajustó su posición para interceptar a los hombres que intentaban cerrarle el paso, manteniendo el equilibrio entre ofensiva y protección. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. La mujer Apache y el vaquero legendario estaban en perfecta sincronía, aunque aún no se conocían plenamente. Cada decisión, cada movimiento, era parte de un plan mayor que buscaba liberar a Naya sin que la situación se descontrolara. La combinación de ingenio, paciencia y valentía demostraba que la justicia podía prevalecer incluso en los momentos más difíciles. En un momento, uno de los secuestradores descubrió a Naya parcialmente, pero ella reaccionó con rapidez. Usó su entorno para esconderse y confundir al hombre, que intentó atraparla sin éxito. Jackson, anticipando la reacción, intervino con precisión, desviando la atención y asegurando que la mujer pudiera continuar su camino. La coordinación implícita entre ambos era sorprendente, sin palabras, sin señales explícitas, trabajaban juntos para cumplir un mismo objetivo. Los minutos siguientes fueron de intensa acción. Naya avanzaba con rapidez, evitando a los hombres y utilizando cada sombra como protección. Jackson, desde distintos puntos estratégicos, disparaba para distraer, confundir y mantener a los secuestradores bajo presión. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado, y la tensión se sentía en el aire. La noche parecía interminable, pero la determinación de ambos protagonistas era inquebrantable. Finalmente, llegaron al corazón del campamento. Naya y Jackson estaban listos para el enfrentamiento decisivo. Los secuestradores, confiados y cansados, no esperaban una estrategia tan precisa y coordinada. La mujer Apache, con su astucia y rapidez, logró desarmar a varios hombres sin necesidad de violencia innecesaria, mientras Jackson cubría cada movimiento desde la distancia, asegurándose de que nadie escapara ni dañara a Naya. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante cuando el líder de los secuestradores intentó tomar el control. Naya, con valentía y estrategia, logró anticipar sus movimientos y usar su entorno para reducir su ventaja. Jackson, moviéndose con rapidez, interceptó al líder y aseguró que la situación permaneciera bajo control. La combinación de inteligencia, coordinación y valor permitió que los secuestradores fueran neutralizados sin que nadie resultara gravemente herido. La calma regresó lentamente al campamento. Los hombres, sorprendidos y derrotados, comprendieron que la justicia había triunfado. Naya, aunque cansada, mantenía la firmeza que siempre la había caracterizado. Jackson, a su lado, aseguraba que nadie intentara escapar o crear más problemas. La noche había sido larga y llena de tensión, pero la misión se había cumplido. La mujer Apache estaba a salvo y la justicia había prevalecido. En los momentos finales de la noche, Naya y Jackson caminaron juntos hacia un lugar más seguro. La mujer Apache había demostrado que la valentía, la astucia y el conocimiento podían superar cualquier obstáculo.
El vaquero legendario había mostrado que la paciencia, la estrategia y el sentido de la justicia podían cambiar el curso de los acontecimientos. Juntos, aunque por primera vez como equipo, habían logrado lo imposible, liberar a una mujer y restaurar el equilibrio frente a quienes buscaban aprovecharse de la injusticia. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el desierto, Naya y Jackson pudieron finalmente respirar con alivio. La tensión de la noche se desvanecía lentamente, dejando paso a un sentimiento de triunfo y satisfacción. La mujer apache había recuperado su libertad, y el vaquero legendario había cumplido con su misión de proteger a los inocentes. La historia de esa noche sería recordada como un ejemplo de valentía, ingenio y justicia en medio del desierto. La comunidad que esperaba noticias de Naya pronto recibiría la confirmación de su regreso seguro. La valentía de la mujer y la intervención del vaquero legendario serían celebradas, y la historia se convertiría en una leyenda contada de generación en generación. La noche había sido larga, peligrosa y llena de suspense, pero la perseverancia, el ingenio y la justicia habían logrado prevalecer. Con la tranquilidad del amanecer, Naya se permitió un momento para reflexionar. Había enfrentado un gran peligro, había confiado en su ingenio y había contado con la ayuda de alguien que compartía sus valores. Jackson, a su lado, sabía que aunque la misión había terminado, la historia y las lecciones de aquella noche permanecerían para siempre. La justicia, la valentía y la determinación habían convertido una situación peligrosa en un ejemplo de coraje y esperanza para todos. El amanecer bañaba el desierto con tonos cálidos y dorados. El silencio que seguía a la noche de tensión era profundo, casi sagrado. Naya, la mujer apache, se encontraba junto a Jackson, el vaquero legendario, observando el terreno que había sido escenario de su lucha. La adrenalina todavía recorría sus cuerpos, pero la calma comenzaba a instalarse lentamente. La mujer sabía que la noche había sido decisiva y que su libertad finalmente estaba asegurada. Jackson se acercó a ella con cuidado, verificando que no quedara ningún peligro cerca. Aunque los secuestradores habían sido neutralizados, su instinto le decía que la vigilancia debía mantenerse hasta que la situación estuviera completamente controlada. Naya, consciente del peligro que había enfrentado, agradeció silenciosamente la ayuda del vaquero, aunque ambos sabían que las palabras eran innecesarias, sus acciones habían hablado más que cualquier explicación. El primer paso fue regresar al asentamiento. El trayecto no era largo, pero requería atención constante. Naya avanzaba con firmeza, guiando a Jackson a través de rutas seguras que evitaban caminos expuestos y áreas donde podrían encontrarse con algún remanente de los secuestradores. Cada paso estaba marcado por la prudencia, pero también por la determinación de cerrar un capítulo peligroso de su vida. Mientras caminaban, Naya recordó cada detalle de lo sucedido, la sorpresa inicial, la captura, la tensión de la persecución y la coordinación silenciosa con Jackson. Cada momento había sido un reto, pero también una lección sobre valentía, ingenio y la fuerza de la voluntad. Comprendió que la libertad no solo dependía de la fuerza física, sino del conocimiento, la paciencia y la estrategia, así como de la ayuda de quienes compartían valores de justicia y respeto. Jackson, por su parte, reflexionaba sobre la noche que acababan de vivir. No era la primera vez que intervenía en una situación peligrosa, pero cada experiencia tenía su propio desafío. La combinación de la astucia de Naya y su habilidad como vaquero había hecho que todo fuera posible. Sabía que la justicia no siempre se logra con fuerza bruta, a veces, la paciencia, la estrategia y la observación cuidadosa eran más efectivas que cualquier arma. Cuando se acercaron al asentamiento, las primeras señales de la comunidad comenzaron a aparecer. Algunos vecinos habían salido de sus casas, sorprendidos por la calma que regresaba después de la tormenta. Los niños, aún con miedo de lo ocurrido, observaron desde la distancia a la mujer que regresaba y al hombre que la había protegido. La tensión de la noche anterior todavía era evidente en sus rostros, pero también se percibía un sentimiento de alivio. Al ingresar al asentamiento, Naya fue recibida por su familia y amigos.
Los abrazos y las palabras de alivio eran abundantes y cada gesto demostraba la importancia de su regreso seguro. La mujer Apache, aunque cansada, sonreía, reconociendo que la valentía y la estrategia habían sido recompensadas. Su comunidad entendió que su libertad no era solo fruto de su fuerza, sino también del ingenio, la perseverancia y el apoyo de Jackson. Jackson se mantuvo a un lado, observando sin buscar reconocimiento. Para él, la recompensa no era la fama ni el agradecimiento, sino la certeza de haber actuado correctamente y de haber protegido a alguien inocente. Su reputación como vaquero legendario se fortalecía silenciosamente, no por su búsqueda de gloria, sino por su sentido de la justicia y su habilidad para intervenir en momentos críticos. La mujer Apache y su comunidad comenzaron a reorganizarse después de la noche de tensión. Se verificaron los hogares, se aseguraron los caminos y se planificó cómo proteger mejor el asentamiento ante posibles amenazas futuras. Naya participó activamente en cada decisión, demostrando que su liderazgo no solo se basaba en valentía, sino en inteligencia y previsión. La comunidad, agradecida y respetuosa, reconoció la importancia de aprender de los desafíos enfrentados. Durante el día, Naya y Jackson conversaron sobre los eventos recientes. Aunque habían trabajado en perfecta coordinación, todavía había espacio para reflexionar sobre los momentos críticos de la noche. Cada detalle, cada decisión tomada bajo presión, era analizado y valorado. La mujer Apache comprendió que la experiencia le había enseñado no solo sobre supervivencia, sino sobre la importancia de confiar en la habilidad y el juicio de quienes compartían sus valores. Jackson, mientras hablaba con Naya, destacó la importancia de la paciencia y la estrategia. La valentía era crucial, pero sin un plan y sin observación cuidadosa, incluso la fuerza más grande podía fracasar. La conversación entre ambos reflejaba respeto mutuo y reconocimiento del esfuerzo realizado. Ambos habían aprendido el valor del trabajo conjunto, aunque sus caminos siguieran diferentes después de aquella experiencia. A medida que avanzaba la tarde, la comunidad comenzó a celebrar el regreso seguro de Naya. Hubo sonrisas, risas y una sensación de alivio general. Los vecinos compartieron historias de la valentía de la mujer Apache y del vaquero legendario, quienes, aunque desconocidos para muchos, se habían convertido en símbolos de justicia y protección. Cada relato que surgía añadía un nuevo matiz a la historia de aquella noche inolvidable. Naya aprovechó el momento para fortalecer los lazos con su comunidad. Compartió enseñanzas sobre cómo actuar en situaciones de peligro, cómo confiar en el ingenio y la estrategia, y cómo mantener la calma frente a la adversidad. La experiencia había demostrado que la valentía era más efectiva cuando se combinaba con inteligencia y observación. Sus palabras fueron escuchadas con atención y la comunidad entendió que cada miembro tenía un papel importante en la seguridad colectiva. Jackson, mientras se preparaba para continuar su camino, recibió agradecimientos silenciosos y respetuosos. Su participación había sido decisiva, pero su humildad era evidente. Sabía que la historia no se trataba de él, sino de Naya y de la justicia restaurada. Su tarea estaba cumplida, y su satisfacción provenía de haber actuado correctamente y haber protegido a los inocentes. Antes de separarse, Naya y Jackson compartieron un momento de reconocimiento mutuo. La mujer Apache comprendió la importancia de contar con alguien que actuara con valor y juicio en momentos críticos. Jackson reconoció la fuerza, la astucia y la determinación de Naya, entendiendo que su papel había sido ayudar, no reemplazar la valentía innata de la mujer. La conexión entre ambos, aunque breve, quedó marcada por respeto y admiración. A medida que el sol comenzaba a descender, el asentamiento recuperaba su ritmo habitual. Las actividades diarias se reanudaban y la comunidad se sentía más unida que nunca. Naya, aunque aún reflexionando sobre lo ocurrido, retomó sus labores con determinación. La experiencia había reforzado su liderazgo y su capacidad de tomar decisiones bajo presión. Su historia se convirtió en un ejemplo de valentía, ingenio y resiliencia para todos. Jackson, mientras se alejaba a caballo, observaba el asentamiento desde la distancia.
La satisfacción de haber actuado correctamente lo acompañaba, pero también llevaba consigo la certeza de que su papel había sido solo una parte de una historia más grande. Naya, su comunidad y la lección de justicia prevalecerían mucho más allá de la noche que acababa de vivir. Su partida no era un adiós, sino el cierre de un capítulo lleno de acción, tensión y triunfo. La noche anterior había transformado a todos los involucrados. La mujer Apache había demostrado que la valentía combinada con la astucia podía superar cualquier desafío. Jackson había demostrado que la justicia podía prevalecer cuando la paciencia, la estrategia y la habilidad se combinaban con un corazón valiente. La historia de la captura, la persecución y la liberación se convertiría en una leyenda contada durante generaciones, recordando la importancia de la inteligencia, la cooperación y la determinación. Con la tranquilidad del atardecer, Naya finalmente pudo descansar, rodeada de su familia y su comunidad. La experiencia había sido agotadora, pero también fortalecedora. Cada decisión tomada durante la noche de tensión había sido crucial, y la lección aprendida sería recordada por siempre. La libertad había sido restaurada, y la justicia había prevalecido gracias a la combinación de valentía, ingenio y cooperación. Jackson continuó su camino, dejando atrás el asentamiento, pero llevando consigo la satisfacción de haber hecho lo correcto. Sabía que su presencia había sido decisiva, pero también entendía que la verdadera fuerza residía en la mujer Apache y en la comunidad que la apoyaba. La historia que se había desarrollado esa noche sería contada una y otra vez, inspirando respeto, admiración y esperanza. El sol finalmente desapareció en el horizonte, dejando paso a una noche tranquila y estrellada. El desierto recuperaba su calma, y la comunidad respiraba aliviada. Naya, ahora libre, podía mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que la valentía, la astucia y la cooperación habían cambiado el rumbo de su historia. Jackson, mientras cabalgaba hacia nuevos horizontes, llevaba consigo la certeza de que la justicia, cuando se persigue con inteligencia y determinación, siempre prevalecerá. La lección de esa noche sería recordada: la valentía sin estrategia puede ser insuficiente, la justicia sin acción es inútil, y la cooperación entre quienes comparten valores puede convertir lo imposible en realidad. La mujer Apache y el vaquero legendario habían demostrado que incluso en las circunstancias más peligrosas, la combinación de ingenio, paciencia y coraje podía traer la libertad y restaurar la justicia.